Pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos a una nueva sesión de IFMA en la nube. Como sabéis, estas sesiones están dirigidas o enfocadas a incrementar el desarrollo profesional de todos los Facility Managers. Y para ello hoy contamos con un experto de nuestra empresa colaboradora TTR Mechanical, Álvaro López Rodríguez, que es director técnico y comercial de Intalsan Tech y nos trae un tema titulado Gestión inteligente del agua en edificios, prevención, datos y toma de decisiones en el ECM. Como sabéis, este webinar está siendo grabado para posteriormente subirlo a YouTube, a redes sociales y a la newsletter. Todos los asistentes podéis dejar vuestras preguntas también en el chat y al término de la exposición de Álvaro la responderá bien en YouTube. Así que nada, Álvaro, gracias y adelante. Muy bien, muchas gracias Rubén. Paso a compartir pantalla. Mm, Perfecto. Bueno, paso a presentarme y a presentar un poquito el webinar, agradecer a la organización y a todos los que están aquí escuchando el webinar y igualmente a todos los que lo están viendo a posteriori. En el webinar de hoy vamos a hablar de la gestión inteligente del agua en edificios, prevención, datos y toma de decisiones en el Facility Management. El por qué es porque al final, desde TTR Mechanical, que ahora pasaré un poquito a explicar quiénes somos, nos hemos dado cuenta que toda la parte que tiene que ver con decisiones dentro del Facility Management es una cosa súper importante y que requiere de tener datos y de sobre todo utilizar los datos de manera correcta. Para poder ubicar a la organización, quién es TTR Mechanical, dónde estamos, bueno, comentar que TTR Mechanical como Ulbios pertenecen al grupo Italsan, ¿vale? Dentro de un paraguas tecnológico que se denomina Italsan Tech. Dentro de ello tenemos diferentes tipologías de soluciones que dependiendo de unos casos u otros aplicamos en función de las necesidades que se puedan tener. TTR Mechanical es el primero que va a la instalación, es el que va como consultor técnico a las instalaciones para poder determinar qué problemas ocurren, qué soluciones se pueden dar. Y posteriormente, en algunos de los casos, aparece Ulbios como empresa eh, que principalmente se dedica a la monitorización de la calidad del agua, biosensorización, que es el fin del webinar de hoy. Para ubicar un poquito más a TTR Mechanical pertenece a varias asociaciones, entre las que se encuentra IFMA, y ha realizado más de 1.225 evaluaciones, principalmente sector terciario, más del 50% hotelero, una gran parte sector hospitalario y ya por último propiedades y residencial, entre lo que podemos denominar un poco más el entorno industrial, pero también geriátricos, flex living, todo este tipo de instalaciones que no son tan industriales como un sector hospitalario, así que cogemos gran datos, ¿no? Nuestra fuente de datos es bastante diversa. ¿Qué servicios tenemos? Bueno, asesoría técnica en instalaciones mecánicas, que será de donde partamos en el webinar de hoy, pero también tenemos otro tipo de servicios como es la consultoría BIM, tenemos un departamento que se dedica exclusivamente a ellos y más en área de materiales metálicos y poliméricos, trabajamos con laboratorios cuando se necesite para poder hacer estudios concretos de roturas de materiales, certificación energéticas, auditorías energéticas, planes de gestión sostenible del agua y por último, y muy vinculado a Ulbios, la parte de consultoría de PPCL, PSLs y PSAs en instalaciones al amparo del Real Decreto 487 del 2022 y el Real Decreto 3 del 2023, de tanto el de Legionela como el de calidad del agua. Dentro del grupo Italsan, pues aquí comentar que el grupo tiene más de 36 años de experiencia, en él trabajamos más de 100 profesionales, estamos en todo lo que es Latinoamérica e Iberia y bueno, tenemos más de 3.200 obras realizadas con una gran garantía. Para poder comenzar ya a meternos en materia de lo que será este webinar, voy a comenzar explicando lo que es esa auditoría, ¿no? Esa primera toma de datos con la instalación que para nosotros es el check-in. ¿Qué hacemos, qué partes tiene y cómo lo enfocamos para luego poder entrar en un caso de éxito muy concreto? La asesoría técnica es un momento en el cual nosotros realizamos una visita a un cliente final
para poder realizar una evaluación in situ en el cual recopilamos datos, multitud de datos, unos 500 datos de todo lo que son los sistemas. ¿Qué sistemas tocamos? Todo lo que tenga que ver con el agua, desde acometida, grupo de presión, producciones de calor, de frío, climatización, distribuciones en planta, tanto de fontanería como de ABAC, ¿no? También en algunos casos, cuando así se nos requiere, también vemos tema de evacuación y también de incendios. Sectores, lo que he comentado previamente, principalmente terciario, hotelero, hospitalario, industrial. En este tipo de trabajos los llevamos haciendo desde el año 2014 y hemos hecho más de 1.200 evaluaciones, lo que implica que tenemos, aparte de un gran expertise, tenemos una gran fuente de datos de la cual nutrirnos. Aquí podemos tener estas primeras plantillas, ¿no? Esta primera información a través de la cual nuestros técnicos van a la instalación y recogen los datos, que como vemos, pues es muy variado, ¿no? Vemos desde tipología de tubería, de qué material está, si tiene algún tipo de afectación, si tiene aislamiento, si no. En el caso del grupo de presión, pues oye, si aprovechamos presión de red, también datos operativos que posteriormente luego nos sirven para poder montar un informe ejecutivo compacto y con gran multitud de datos que soporten nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones en función de cada uno de las problemáticas que podamos ir viendo. En este caso vamos a hablar de un caso de éxito en una residencia geriátrica, en la cual el cliente nos contacta puesto que está teniendo problemas. Principalmente nos comenta de corrosión en la sala de acumulación y positivos de Legionela en diferentes puntos de esta instalación, puntos distribuidos sin tener muy claro el por qué le está ocurriendo todo ello. ¿Qué hacemos? Bueno, realizar este check-in, ¿no? Vamos, hacemos el check-in, un técnico dedica allí unas horas a poder tomar todos los datos que son necesarios y aquí lo que vamos a ir viendo va a ser diferentes problemáticas que vimos en la instalación, no vamos a ver toda la instalación, que vimos, qué causa detectamos a ello y qué solución dimos en cada uno de estos casos. Lo primero que vimos es que en la acometida, la primera parte, la que normalmente vamos a visitar, les llegaba con una presión de red y tenían un clorador volumétrico que inyectaba hipoclorito de sodio de una manera constante sin saber siquiera cuál era la concentración de cloro que le llegaba de la red. ¿Qué implica? Que en verano, cuando el agua de red de suministro que le llegaba estaba por encima de un valor aceptable, puesto que en la zona se clora más en verano por tema de temperaturas, como puede ser lógico, en la instalación daba igual, se seguía clorando con la misma cantidad de cloro inyectado que en invierno, cuando los valores de cloro de red son menores. ¿Qué pasaba? Que directamente el agua no se podía homogeneizar, puesto que se inyectaba así. Había zonas de la instalación, zonas en las cuales el agua les podía ir directa de red sin tener que pasar por un aljibe posterior, en la cual le llegaban choques de químico debido a la complejidad de homogeneizar este agua dentro de la tubería, ¿no? Que no se pueda homogeneizar en un aljibe con una recirculación, que sería lo ideal. Además, ¿qué sucedía? Bueno, sucedía que este agua era la que se inyectaba como aporte al circuito de agua caliente. Si, de hecho, si se fijan en la foto de la derecha, pues vemos que estamos en la sala de acumulación. Directamente el agua entra y entra a la sala de acumulación. ¿Qué solución dimos aquí? Poder modificar el esquema hidráulico, haciendo que la totalidad del agua pudiera entrar al aljibe para posteriormente, una vez homogeneizado, que pudiera repartirse por el resto de la instalación. Como segunda problemática, bueno, había un descalcificador colocado justo después de la cloración inline, de la cloración en la tubería que existía. ¿Qué sucedía? Que al final había tramos y había momentos cuando el descalcificador funcionaba que la cloración que se llevaba a cabo pues no era eficaz tampoco. Entonces dejaba de tener lógica esa inyección. ¿Qué comentamos aquí como solución? Lo mismo, modificar el esquema hidráulico, partir de cero y poder hacer un esquema que trabaje de una manera lógica y adecuada para los tratamientos que allá se realizan, como es la descalcificación, pero también las cloraciones. Posteriormente, otro de los problemas que nos encontramos fue
una corrosión bastante grande en la sala de acumulación. Aquí vemos tramos de cobre, también había tramos de acero negro, también había tramos de inox y todo ello estaba con un avanzado estado de corrosión. ¿Debido a qué? Principalmente debido a que las condiciones del agua no eran las adecuadas. Claro, al final estaban inyectando grandes cantidades de cloro de manera puntual, gracias a esos choques que iba dando el clorador, a esta sala. ¿Qué implicaba? Que el material metálico deja de ser todo lo adecuado que debiera ser para estas condiciones y se acaba produciendo un tema de corrosión, que al final la corrosión es exponencial, ¿no? Una vez tengamos esas primeras muestras de corrosión, el proceso será completa exponencial. ¿Cómo soluciona esto que dimos? Bueno, que se renovara la sala con Iron Premium. ¿Por qué? Principalmente porque cuenta con una certificación, con un tema de garantías que te permite trabajar con 60 grados, 5,5 bar y 4,3 ppm de cloro en presión en continuo 30 años. Al final, con esta solución de material se pueden asegurar no solo que con ese tratamiento que estaban realizando en continuo lo pueda soportar y lo puedan garantizar, sino que también si deciden instalar en la distribución de agua caliente, ¿qué implicará? Implicará que cuando puedan tener, que esperemos que no, pero cuando tengan algún tipo de brote de legionela mucho más grave y que llegue sanidad y les pida que puedan hacer un choque térmico, además con cloración, que es un caso muy extremo, pues oye, estén seguros de que el material vaya a soportar esas condiciones. Cuando vamos a muchas instalaciones, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que los técnicos de mantenimiento, los responsables de mantenimiento, no pueden siquiera poder hacer este tipo de tratamientos o subir la temperatura más de la cuenta o subir la cloración más de la cuenta porque temen que su instalación se pueda romper porque son conscientes de la fragilidad. Por ello es importante poder tener esa tranquilidad de que el material que se está instalando en la instalación esté adecuado para todos los momentos en los que puedan ser necesarios. Y por último, tenían positivos de Legionela, como adelanté. La causa en este caso, bueno, era un gran desconocimiento del funcionamiento hidráulico, químico y biológico que estaba existiendo en su instalación. Poco personal de mantenimiento, una instalación que ya tiene ciertos años, que se han podido hacer reformas y por tanto que muy bien el agua no se sabe por dónde va. Hay desequilibrios hidráulicos, la química tampoco se está utilizando muy allá con el tema de la homogeneización o no del agua clorada y un tema biológico que no se sabe al final si los tratamientos que se realizan están siendo eficaces o no. Aquí como solución entramos ya con el tema que se desarrollará en este webinar, digitalizar y biosensorizar con la parte de Ulbios Water. Siempre que recomendamos esta solución, ¿qué nos podemos encontrar en gran parte de las instalaciones? Todos estos puntos que pueden ver. En un primer lugar, problemas de equilibrados hidráulicos. Claro, si el agua no circula de una manera correcta por la red de fontanería, principalmente agua caliente, lo que implica es que no se está consiguiendo que los tratamientos lleguen a estos puntos conflictivos y además lo que se está provocando es que el agua no circule de una manera correcta, lo que implica bajadas de temperaturas y aumenta el riesgo. Positivos de Legionela, incertidumbre sobre los tratamientos físico-químicos. Aquí es decir, que los tratamientos se realizan, pero no se sabe si estos tratamientos han sido eficaces o no. ¿Por qué? Porque hasta que no se vuelve a hacer esa analítica de laboratorio, pues oye, no se sabe si seguimos teniendo un positivo de Legionela. Una degradación prematura de las instalaciones por estar tratando seguramente con sobredosis de cloro, sin un buen control del pH. Y por último, mediciones diarias incorrectas, inexistentes y discretas. ¿A qué nos referimos con esta parte? Bueno, a que al final en muchas instalaciones el personal de mantenimiento es justito a la hora de número de horas que puedan dedicar a hacer mediciones diarias y por tanto habrá días que no se puedan hacer, habrá días que se hagan mal y normalmente los días que se hagan siempre se harán a la misma hora. Y las instalaciones no se comportan igual a todas las horas del día, dependiendo del perfil de consumos y del perfil de la instalación, de cómo sea. A las 11 de la mañana seguramente las condiciones que haya sean muy diferentes a las que haya a las 6 de la tarde.
Por ello, ¿qué se hace, no? Lo que se hace es poder colocar diferente tipo de sensorítica, de sensores, biosensores, en diferentes puntos de la instalación, con la cual se pueda gestionar de manera predictiva el riesgo de Legionela, digitalizando el crecimiento de biofilm. Gracias a ello, Ulbios y a todo el trabajo que se lleva haciendo desde hace varios años, pues ya tiene una patente europea, ¿no? Una metodología patentada, a través de la cual, mediante un métodos matemáticos, se consigue detectar de manera temprana el riesgo de Legionela. A esto se le ha llamado LegioAlert y será un punto que veamos al final del webinar, el cómo se ha montado este LegioAlert y qué funcionalidades tiene y cómo sirve para poder ayudar a todo el personal que hace, sobre todo a todo el personal de mantenimiento, que pueda tomar decisiones conscientes y seguras para su instalación, sobre todo en el tema del riesgo de Legionela. ¿Cómo funciona el modelo de Ulbios? Bueno, vemos en la parte superior toda la parte de integración y monitorización, se colocan diferentes sensorítica, que ahora veremos fotos reales de esta instalación, puesto que al final el cliente accedió a poder tomar esta solución, en la cual se colocan en puntos estratégicos. Estos puntos estratégicos vienen dados por el check-in, por esa evaluación de instalaciones que hace TTR Mechanical. Cuando va a la instalación, la conoce, sabe cómo funciona, sabe cómo se comporta hidráulicamente y entonces decide qué sensorítica y en qué puntos colocar cada una de estas sondas. Todas estas sondas, que también pueden exponer de manera opcional al BMS de instalación, si así existiera, pasa por un módulo que es Ulbios Analytics, donde está toda la inteligencia del dato, ¿no? Al final datos son muchos, pero todos esos datos hay que analizarlos, hay que usarlos para llegar a Ulbios Platform. Cuando vamos a una tecnología un poco más sencilla, pero muy interesante, estaríamos hablando de todo lo que es Ulbios IoT, que es toda la parte inferior, en la cual tenemos sondas de temperatura, sondas de presión, sondas de nivel. Estas sondas sirven para poder conocer cómo se está comportando la instalación en aquellos puntos fuera de las salas de máquinas, ¿no? Fuera del grupo de presión, fuera de la sala de calderas. Cuando cogemos todos estos datos, podemos estudiar y podemos saber qué está sucediendo. Al otro lado de este esquema, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos los diferentes servicios que tiene Ulbios. La parte de digitalización, el puro uso del dato, y la parte de consultoría, que sería todo lo que se denomina el LegioAlert, el cual veremos un pelín en profundidad posteriormente, como he comentado, y a través del cual se estudian estos datos y se pueden tomar estas acciones preventivas. ¿Qué sondas se instalaron en este caso? En un primer lugar, en la parte de agua fría se instaló esta tipología de sonda, la cual mide en continuo cloro libre, pH, redox, temperatura. ¿Qué conseguimos con ello? Conseguimos saber cómo está saliendo el agua fría hacia la instalación y por tanto conseguimos saber cómo se está tratando la instalación y qué químicos se está usando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usar X ppm de cloro con un pH que con otro. No será igual de activo. Por tanto, todo ello em, se integra en todo el valor que se da el dato. Además de estos datos, ayudan a poder reducir el muestreo que comentábamos de personal de mantenimiento de manera diaria, puesto que en el aljibe, que es donde se instalaría esta sonda, ya tendrían digitalizado este dato. En la parte de agua caliente que se instaló en la impulsión de agua caliente temperatura, que no vemos esta foto, pero sería igual, pero con una sola sonda de temperatura, y en la parte del retorno de agua caliente, estas tres sondas, temperatura, presión y biofil. ¿Por qué cada una? La temperatura de impulsión para poder garantizar esa temperatura mínima que pide el Real Decreto de Legionela, 60 grados en acumulación, y en el retorno, porque al final, igual que el Real Decreto solicita o exige que siempre haya un mínimo de 50 grados en cualquier punto del anillo, se entiende que si la instalación está bien equilibrada, en el retorno tiene que haber mínimo 50 grados, por eso la temperatura. La presión es un tema de poder conocer si esa bajada de temperatura es a causa de un tema operativo o de un tema eh, de realidad térmica, una parada de caldera o un tema de un vaciado, ¿vale? Esa diferenciación. Y por último, el biofil, que sería este diferencial, ¿no? El biofil lo que hace es medir materia orgánica en tiempo real y a través del cual podemos ir conociendo cómo se va comportando
esta materia orgánica y cómo se va desinfectando la instalación. Un ejemplo muy claro de esta instalación: temperatura superior, línea roja, temperatura de impulsión; la siguiente línea, línea azul, temperatura de retorno; y la línea amarilla, la que está por abajo y haciendo piquitos, es el biofil, medido en milivoltios. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos es que la temperatura de impulsión, temperatura de retorno, tiene un diferencial de 3-4 grados hasta que llega a un punto en el que baja de manera progresiva, tardando un par de días en bajar, hasta que llega un momento en el que vuelve a subir hasta temperaturas de consigna. ¿Qué vemos aquí, no? ¿Y qué vería ese cliente, ese mantenedor? Vería cómo se va comportando el biofil. Cuando bajan temperaturas, el biofil sube. Llega un momento en el cual, cuando la temperatura llega a esos 35, 37 grados, que es la temperatura máxima de crecimiento, el biofil crece de manera exponencial y luego, según la temperatura va subiendo, la línea de biofil vuelve a decrecer. ¿Qué se puede ver en esta gráfica de manera muy simplificada? ¿Vale? Porque aquí no estamos viendo el redox, que es un parámetro también bastante clave. Pero lo que vemos aquí es que la línea posterior de biofil está por debajo de la línea anterior, ¿no?, a este hecho causante. ¿Qué implica? Implica que el riesgo se ha reducido. Y es algo un poco extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que bajando temperatura, y por tanto la temperatura ha hecho que el biofil, que toda la vida que existe en el agua, haya podido crecer? ¿Cómo es posible que, si después no hemos dado ningún choque térmico, hayamos conseguido que el biofil haya decrecido? Porque lo que sucedió en este caso es una parada de calderas programada para poder hacer una desinfección química. Bajaron temperaturas, metieron hipoclorito en la red y posteriormente volvieron a subir temperatura después de neutralizarlo. ¿Con ello qué se consigue ver? Se consigue ver que justamente en el momento después, al día siguiente, ya se consigue saber si ese tratamiento ya ha sido eficaz o si, por el contrario, no ha sido eficaz. Si la línea se permaneciera bastante constante, significaría que no se ha conseguido desinfectar lo esperado, ¿vale? Y por tanto, no requieren de poder esperar estos 10-15 días a un laboratorio externo para poder hacer esa contramuestra de Legionela y poder saber si siguen teniendo un positivo o no. Desde el día 2 ya pueden estar tranquilos o no del tratamiento que se ha hecho. Aparte de ello, también se integraron sondas de temperatura en las redes de distribución de agua caliente. El punto morado, el que está abajo a la izquierda, marca lo que es la sala de calderas, toda la distribución en dos anillos de dos plantas, planta 1, planta 2, y los puntos rojos son puntos en los que se ha colocado estas sondas IoT, estas sondas más sencillitas, pero también por ello más fáciles de poder instalar en cualquier sitio, en impulsiones y retornos. ¿Para qué? Para poder ver cómo se está comportando ese mapeado térmico, ese equilibrado. ¿Qué vemos? Vemos, o qué vimos: temperatura roja, temperatura de impulsión; temperatura morada, temperatura de retorno. Había diferentes zonas que solo se movía el agua por la impulsión y solo se movía cuando se abrían los grifos. En cambio, por el retorno el agua no circulaba. ¿Qué nos implica esto? Nos implica que hay un problema operativo grande, hay un problema de movimiento de agua, hay un problema de estancamiento. Lo que implica es que podemos tener esos brotes de Legionela, ese agua estancada, que al final va creciendo la vida y que tampoco se consigue llegar a estos puntos cuando se hagan esos tratamientos de desinfección. Por tanto, con esta información ya se pueden tomar esas medidas, esas acciones de cara al mantenedor, de cara a la empresa de higiene ambiental, para poder hacer esas desinfecciones y poder garantizar que llegan a esos puntos más terminales. Pero primero se ha de arreglar un tema de equilibrados. Un ejemplo del informe de digitalización que recibe el cliente a fin de mes, con todos los datos, oye, ordenados, cuadrados, explicados, con sus alertas para poder conocer cómo se ha comportado a lo largo del mes. Y por último, este módulo, este LegioAlert, en el cual sería toda la parte de consultoría. Gracias a todos los datos que se recogen, se pueden conocer cómo se ha ido comportando la vida. Vemos en los cuadrados azules que hay una disminución temporal del crecimiento de Legionela, ¿vale? Estas gráficas ya están depuradas con todos los parámetros que tienen que ver algo. En las verdes hay una estabilidad y en las rojas hay un crecimiento, ¿vale?
En este Analyze Windows que hemos metido de 30 días, los resultados que nos arroja esta metodología de riesgo, este programa, es que hay un 99,9% de que ha habido crecimiento temporal de la vida en esta instalación, en este periodo. Por tanto, ¿qué implica? Implica que se debe de hacer ese tratamiento de desinfección para poder garantizar esa estabilidad, ¿no? Esa estabilidad o incluso esa disminución temporal. Posterior a que puedan hacer ese tratamiento, podríamos ver cómo en ese nuevo periodo de análisis debería estar reduciéndose temporalmente ese crecimiento. Estamos trabajando, no obstante, para que este programa, esta metodología, se pueda utilizar en tiempo real y que en los últimos X días, quizá última semana, pues directamente el cliente pueda tener esos avisos completamente automáticos, conociendo cómo se está comportando químicamente, térmicamente y biológicamente su instalación. Por último, ya como conclusiones, pues gracias a la instalación de Ulvios Water, en este caso, en esta instalación, ¿qué se consiguió? Primero, detectar problemas operativos desconocidos, como es el tema del mapeado térmico, ese desequilibrio. Detectar de manera temprana el crecimiento biológico de las instalaciones, no tener que esperar a que hubiera un positivo. Garantizar la eficacia de los tratamientos físico-químicos. En el momento en el que se hagan, ya se sabe cómo se están comportando y si está siendo eficaz. Optimizar, por tanto, los tratamientos químicos, puesto que si no es necesario, si tenemos un periodo de estabilidad o de disminución gracias a la temperatura, quizá no sea necesario aumentar el uso de cloros y, por tanto, podemos aumentar la vida útil de las instalaciones. Y por último, conseguir mediciones continuas, fiables y trazables que reduzcan la mano de obra, que garanticen que las mediciones están siendo correctas y que se consigan operar de una manera lo más correcta y adecuada posible. Nada más, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya parecido interesante y si tienen alguna duda, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Como tú acabas de decir, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Y si no, también la vais a poder dejar posteriormente para que la conteste Álvaro. No he visto ninguna por ahora. Vamos a dar un minutillo. Bueno, gracias por ajustarte al tiempo que habíamos hablado. Lo has clavado, Álvaro. Gracias. Sale ahora mismo nadie que esté escribiendo, así que, bueno, pues si te parece, lo dejamos así, como hemos hablado. Tenéis ahí el correo de Álvaro, de todas formas lo recibiréis al correo mañana, con el vídeo que hemos grabado y le podéis dejar ahí también cualquier comentario que queráis hacer. Así que nada, Álvaro, Perfecto, muchas gracias. Lo dejamos aquí. muy bien. Si quieres, cortamos. Muchísimas gracias.